¿Qué tal? Y una cálida bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Es un gran momento para sumergirnos en una sesión que, bueno, toma un conjunto de datos técnicos y los transforma en una radiografía esencial de cómo funciona un territorio. Hola, ¿qué tal? Y sí, totalmente de acuerdo. Es una radiografía fascinante. Hoy nuestra misión es hacer una inmersión directa en los apuntes fundamentales sobre la geografía física y política de España. Y la fuente principal sobre la que vamos a trabajar es muy específica. Es el Manual de Preparación para la Prueba CCS con fecha de 2026. Un documento que, para quienes no estén familiarizados con las siglas, es el Manual de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Eso es. Básicamente es el texto oficial que deben dominar quienes aspiran a obtener la nacionalidad española. Y, fíjate, resulta ser una herramienta interesantísima. Muy útil, la verdad. Sí, porque a intentar resumir un país entero para alguien que viene de fuera, destila la información hasta dejar solo el esqueleto estructural de la nación, lo más puro. Y esa es precisamente la utilidad de esta inmersión. Quienes estudian o analizan este territorio ya saben que España no se limita a esta visión simplificada de costas y turismo que a veces se proyecta al exterior. Claro, el típico tópico. Exacto. No necesitamos recordar lo básico aquí. El objetivo hoy es utilizar este manual como un atajo hacia el conocimiento experto. Vamos a ir desgranando cómo esas piezas geográficas y políticas encajan y, sobre todo, por qué encajan de esa manera. Porque el documento establece un marco de partida bastante contundente. Estamos ante el cuarto país más grande del continente europeo. Las dimensiones son fundamentales para entender el nivel de complejidad del que vamos a hablar hoy. Son más de 505.000 kilómetros cuadrados de superficie. Una barbaridad. Es un territorio lo suficientemente vasto como para albergar múltiples realidades en su interior. Además, el manual subraya su papel histórico como puente geográfico. Ajá. Detalla sus fronteras terrestres, con Andorra y Francia por el norte, con Portugal al oeste y con Marruecos al sur, a través de las ciudades autónomas. Claro, Ceuta y Melilla. Efectivamente. Y para darle una dimensión humana a todo este espacio físico que comentamos, el documento recoge la proyección poblacional más reciente. Estamos hablando de más de 49,3 millones de habitantes a fecha de 1 de julio de 2025. Vale. Vamos a desgranar esto, porque aunque cualquier persona con nociones de geografía sepa que la península ibérica es accidentada, el dato de la altitud siempre merece una pausa. Totalmente. El manual recuerda que España es uno de los países más montañosos de Europa, con una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar. Que se dice pronto. Sí, esa cifra no es un detalle menor, es la clave de bóveda que explica prácticamente todo lo demás. O sea, desde el clima hasta la historia de sus infraestructuras. Completamente. Y hay que aclarar que esa altitud media de 650 metros no se debe a que haya, no sé, un par de montañas increíblemente altas que alteren la estadística de repente. Ya, no es un pico aislado. ¿Qué va? La verdadera responsable es la orografía central. Y aquí es donde el manual nos obliga a mirar hacia la meseta. La famosa meseta. Eso es. Y no se trata simplemente de una llanura en el centro del país. Hay que imaginarla como un inmenso pedestal de roca, una plataforma elevada que ocupa gran parte del interior peninsular. De hecho, gran parte de esa llanura nunca baja de esos 600 metros de altitud. Es decir, una fortaleza natural, que eleva todo el centro del país. Así es. Y ojo, no es una superficie uniforme. Esta inmensa plataforma elevada está literalmente partida en dos. Ajá. Hay una cicatriz de piedra que la cruza de este a oeste, que es conocida como el Sistema Central. Esta cordillera divide la Gran Meseta en dos submesetas, que son la norte y la sur. Claro. Y esta barrera física ha sido históricamente un muro. Un muro que ha dificultado las comunicaciones, ha separado dinámicas agrícolas y, por supuesto, ha moldeado toda la organización humana a su alrededor. Totalmente. Y al hablar de muros y alturas, el manual presenta los picos más altos del territorio, desmontando de paso el sesgo cognitivo más habitual. El tema de dónde están las montañas más altas. Exacto. Si se le pide a alguien que señale en un mapa dónde cree que está la cima más alta de España, la mirada suele irse instintivamente hacia el norte, ¿verdad? Hacia la frontera natural con el resto de Europa. Claro, hacia los Pirineos. Eso es. Y es cierto que allí hay gigantes. Por ejemplo, el Aneto, en los Pirineos, ocupa el tercer lugar de este podio nacional, alzándose con más de 3.400 metros de altura. Los Pirineos son una cordillera formidable, sin duda. Y el Aneto es su cúspide.
Pero la orografía española obliga a mirar en direcciones completamente opuestas para seguir escalando posiciones. Es curioso. Sí, la medalla de plata no está en el norte. Requiere un viaje drástico hacia el sur peninsular. El Mulhacén, en Sierra Nevada, se corona como el pico más alto de la península. En pleno sur. Así es. Estamos hablando de una cumbre que roza los 3.500 metros y que pertenece a los sistemas Bético y Penibético. Es una altitud asombrosa, especialmente teniendo en cuenta que se levanta a muy poca distancia de las aguas cálidas del mar Mediterráneo. Esa proximidad entre la alta montaña nevada y el mar es un contraste brutal, pero el verdadero giro argumental llega con el primer puesto. Aquí viene la sorpresa. Exacto. El techo absoluto del país ni siquiera se encuentra en el continente europeo. Para encontrar el punto más alto de España, hay que salir de la península y viajar al archipiélago de las Islas Canarias. Efectivamente. El Teide, situado en la isla de Tenerife, es un volcán inmenso que supera los 3.700 metros de altitud. Lo fascinante aquí es cómo todo este sistema de relieves, desde esa meseta central elevada que comentábamos, hasta las grandes cordilleras periféricas, dictamina de forma absoluta la hidrografía. Los ríos. Eso es, las montañas son las que gobiernan el destino del agua. Y el manual detalla este mecanismo con mucha precisión al clasificar las cuencas fluviales. La península ibérica tiene una inclinación natural, un desnivel generalizado hacia el oeste. Es como si alguien hubiera inclinado ligeramente la mesa hacia el océano Atlántico. Una inclinación silenciosa que marca el rumbo de los ríos más importantes. Exacto. Esa ligera caída de la meseta hacia occidente provoca que la gran mayoría del agua dulce viaje inevitablemente hacia el Atlántico. Claro. El manual enumera los grandes ríos de esta vertiente. Tenemos el Miño en el noroeste y luego los tres grandes gigantes que atraviesan la meseta buscando Portugal, que son el Duero, el Tajo y el Guadiana. Ajá. Y falta uno. Sí, más al sur, fuera ya de la meseta, pero también buscando el Atlántico, discurre el Guadalquivir. Todos ellos tienen recorridos muy largos, muy tranquilos en muchos de sus tramos, precisamente porque atraviesan llanuras elevadas antes de descender hacia el océano. Y la cara opuesta de esta moneda hidrológica es la vertiente mediterránea. Si la meseta se inclina hacia el oeste, la caída hacia el este, hacia el Mediterráneo, tiene que ser por fuerza mucho más abrupta. Es una caída drástica. Las montañas en la zona oriental están muchísimo más cerca de la costa, lo que deja muy poco espacio para que los ríos crezcan o se asienten. Tienen que bajar de golpe. Exacto. Por eso, los ríos que vierten sus aguas al Mediterráneo, como el Júcar, el Segura o el Turia, suelen ser más cortos y con un régimen muy regular, dependiendo fuertemente de las tormentas y las lluvias puntuales. Y, sin embargo, la naturaleza siempre deja una excepción a la regla. Siempre. El manual destaca el río Ebro. Es el río más caudaloso de España, nace muy cerca del Atlántico, pero las montañas le obligan a viajar en sentido contrario, cruzando el noreste de la península para desembocar en el Mediterráneo. Es una anomalía preciosa. Lo es. Es una arteria vital que rompe completamente con el patrón atlántico de los grandes ríos españoles. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque este esqueleto montañoso y esta red de aguas superficiales reciben el impacto directo de un factor externo que termina de definir el país, que es la insolación. El sol, claro. El documento resalta un dato que a menudo damos por sentado, pero que es geográficamente definitorio. España recibe más de 3.000 horas de sol al año. Es una de las cifras más altas de toda Europa. Es muchísimo sol. Pero claro, este sol constante, al chocar con relieves tan variados y altitudes tan dispares como las que hemos descrito, no genera un horno uniforme en todo el país. Lo que produce es un rompecabezas climático de contrastes profundos. Y el manual sintetiza esta complejidad en 4 grandes dominios climáticos. Entender su distribución es entender el modo de vida de sus habitantes, realmente. El primero de ellos es el clima oceánico, que domina todo el norte peninsular, la franja que está bañada por el mar Cantábrico y el océano Atlántico. Una zona preciosa, por cierto. Sí, la constante influencia marina y el paso de frentes atlánticos garantizan temperaturas suaves a lo largo de todo el año y lluvias muy abundantes. Es esa España cantábrica que rompe de lleno con la imagen mental del secano. Todo verde, exacto. Luego, el documento aborda el clima mediterráneo. Evidentemente, ocupa las zonas costeras del este y el sur, pero su influencia penetra mucho hacia el interior, especialmente en la mitad sur, a través de los valles fluviales como el del Guadalquivir.
Su sello inconfundible son esos inviernos de temperaturas amables y veranos verdaderamente calurosos. La lluvia aquí es escasa, pero el manual señala algo vital. Suele caer de forma torrencial. ¿Qué es lo que nos devuelve a esa naturaleza irregular de los ríos, de esa vertiente que comentabas antes? Sí. Las famosas gotas frías. Efectivamente, de repente cae todo lo que no ha caído en meses. Y si nos alejamos de las costas y subimos de nuevo a esa fortaleza central, a la meseta, el mar pierde toda su capacidad para regular la temperatura. Ese aislamiento es el que da lugar al clima continental. Al estar rodeado de cadenas montañosas que frenan la influencia oceánica o mediterránea, el centro peninsular vive en los extremos absolutos. Mucho frío y mucho calor. Eso es, los inviernos son rigurosos con heladas y nieve ocasional y los veranos son sumamente cálidos. Las precipitaciones son más bien moderadas. Es un clima duro, que históricamente ha exigido una agricultura muy adaptada y resistente. Y para completar la fotografía, el manual nos hace volar de nuevo al archipiélago atlántico. Las Islas Canarias poseen un clima subtropical. Un paraíso climático. Literalmente. Es una realidad completamente diferente a la peninsular. Las temperaturas medias se estabilizan alrededor de los 22 grados centígrados durante todo el año. Impresionante. Las precipitaciones son por lo general escasas, concentradas sobre todo en las zonas montañosas de las islas de mayor relieve, debido a los vientos alisios. Fíjate que son 4 realidades que generan ecosistemas tan diferentes que requieren niveles de protección muy específicos. Y en este punto, el documento de la prueba CCSA incluye un apunte histórico que a menudo sorprende, sobre todo cuando se debate hoy en día sobre la conciencia medioambiental moderna. Sí. A veces se asume que la protección del territorio es un invento de finales del siglo XX. Sin embargo, España fue pionera en Europa al aprobar la primera ley de parques nacionales en una fecha tan temprana como 1916. 1916, hace más de un siglo. Hace más de un siglo ya existía una voluntad legislativa de blindar ciertas áreas geográficas. Es una visión a largo plazo fascinante que hoy se materializa en una red de parques nacionales compuesta por 16 de estos espacios protegidos. Y al repasar la lista que ofrece el manual, se hace evidente que esta red funciona como un muestrario perfecto de la diversidad climática y orográfica que acabamos de diseccionar. Totalmente. Es un reflejo exacto del mapa. Se protegen las cumbres calizas y la humedad del clima oceánico en los picos de Europa, en el norte, y al mismo tiempo se blindan las marismas y dunas vitales para las aves migratorias en Doñana, en Andalucía, en pleno dominio mediterráneo. Y la protección se extiende también hasta el territorio subtropical. De los 16 parques nacionales, varios se encuentran en las Canarias, preservando ecosistemas que son únicos en el mundo. Como el teide que mencionábamos antes. Y el manual menciona explícitamente el vulcanismo desnudo y extremo de Timanfaya en la isla de Lanzarote, o los espesos y antiguos bosques de laurisilva empapados por esa bruma constante en Garajonay, en la isla de La Gomera. ¡Increíble! La red de parques no es solo una lista de lugares bonitos para visitar. Es un catálogo de la biodiversidad que permite la geografía física de la que venimos hablando todo este rato. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se ha hablado de una altitud media imponente, de montañas que dividen una meseta enorme, de ríos que fluyen arrastrados por inclinaciones sutiles y de climas que obligan a vivir en condiciones de humedad perpetua, calor extremo o suavidad subtropical. Un mosaico. Un mosaico donde la geografía física nunca es un telón de fondo estático. Ejerce una presión constante sobre las sociedades humanas. Y la manera en que este territorio se organiza políticamente es un reflejo directo de sus accidentes geográficos. Sin duda. Hablamos de un territorio compuesto por la península ibérica, el archipiélago de las Islas Baleares en el Mediterráneo, el de Canarias en el Atlántico y las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de África. Y el mapa administrativo actual divide el país en comunidades autónomas, que a su vez se fragmentan en provincias. Si conectamos esto con el panorama general, la sección del manual que detalla las comunidades autónomas y sus respectivas capitales esconde claves fundamentales para entender la descentralización del país. Las famosas excepciones. Exacto. Desde una óptica estrictamente teórica, un Estado buscaría siempre la máxima uniformidad. Ya sabes, cada región con una capital indiscutible, un centro de poder claro desde el cual irradiar autoridad. Lo lógico sobre el papel. Claro. Sin embargo,
Cuando la historia se desarrolla sobre un territorio tan complejo, quebrado por montañas y aislado por distancias como el que hemos descrito, la teoría política tiene que ceder paso a la realidad del terreno. La tabla del manual refleja excepciones que son vitales para mantener el equilibrio territorial. Excepciones donde el pragmatismo se impone al papel oficial, sin duda. El caso de Castilla y León es posiblemente el más paradigmático. Muy buen ejemplo. Estamos hablando de la comunidad autónoma más extensa de toda España, ocupando la inmensa mayoría de la submeseta norte. Pues bien, su Estatuto de Autonomía, que es la norma institucional básica de la región, no declara de manera oficial ninguna capital. Y es un vacío legal intencionado y muy revelador. Completamente intencionado. En una extensión de terreno tan vasta, con un marcado carácter rural y diversas provincias con fuerte identidad histórica, nombrar una capital oficial supondría elevar a una ciudad por encima de las demás de forma definitiva, y eso alteraría un delicado equilibrio de fuerzas. Claro. En la práctica, la maquinaria administrativa funciona. Las sedes institucionales de la Junta y de las Cortes Autonómicas se ubican en Valladolid. Actuó como capital administrativa y operativa, pero el título oficial no existe. Es una solución de compromiso. Es como esa persona en un grupo de amistades que siempre reserva los restaurantes, organiza los horarios, coordina los viajes. El organizador oficial. Sí, pero que se niega en rotundo a que lo nombren el líder oficial del grupo, para que nadie sienta que tiene menos voz. El poder organizativo está ahí, en Valladolid en este caso, pero sin la etiqueta que genere fricciones. Oye, una analogía muy acertada, de verdad. Y el manual refleja que esta estrategia de apaciguamiento territorial se repite en otras zonas con particularidades orográficas o históricas muy acusadas. Por ejemplo, El País Vasco opera bajo una dinámica muy paralela. Su marco estatutario tampoco define una capitalidad oficial explícita. Aunque la vida institucional, las sedes del gobierno autonómico y el Parlamento estén arraigadas en Vitoria, se evita la designación formal de capital. interesante. Es una forma de integrar y respetar el peso económico, social e histórico de los tres territorios que componen la comunidad, sin que uno ostente la hegemonía legal absoluta sobre los otros dos. Si la orografía y la historia exigen estos encajes de bolillos en la península, la fragmentación física del océano lleva a la necesidad de pacto al extremo. El manual ilustra esto de forma muy clara con el archipiélago canario. El caso de Canarias es la demostración definitiva de cómo la geografía moldea las instituciones. Un territorio fragmentado en islas no puede gobernarse de forma centralizada sin generar tensiones de insularidad. Es imposible. Tienes islas muy potentes compitiendo. Exacto. Al existir dos islas con un peso poblacional y un dinamismo económico sumamente equiparado, la única salida institucional viable ha sido establecer una capitalidad compartida. Una decisión salomónica. Totalmente. El estatus de capital de la comunidad autónoma se reparte equitativamente entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Las sedes del gobierno alternan sus periodos de sesiones. Es un diseño institucional asimétrico que responde a una necesidad puramente geográfica. Esto plantea una pregunta importante a la hora de cerrar el análisis de este documento, ¿no? Sí, esto plantea una pregunta importante a la hora de cerrar. El objetivo de desgranar el manual CCS no es memorizar de carrerilla montañas, ríos o estatutos de autonomía para aprobar un examen. No, desde luego que no. Lo verdaderamente crucial es lograr una visión integrada. Resulta imposible comprender la economía de España, la distribución de su red de infraestructuras ferroviarias, el despoblamiento de su interior o el encaje de sus diferentes identidades regionales sin comprender primero su mapa físico. Es la base de todo. Un terreno partido por cordilleras de alta montaña y fragmentado por climas que van desde lo continental a lo oceánico, requiere una política inevitablemente descentralizada. Ignorar el mapa físico es intentar leer un libro saltándose la mitad de las páginas. Y para poner el punto final a esta inmersión, hay una reflexión que merece quedar flotando tras asimilar todos estos datos. A ver. El manual nos muestra cómo las fronteras de las provincias y el carácter singular de cada comunidad autónoma han estado dictaminados durante siglos por realidades físicas aparentemente inmutables. Esas mesetas elevadas, esas cordilleras que cortan el paso y un clima que impone qué se puede cultivar y dónde. Cierto. El clima y la roca han sido los arquitectos del mapa político y humano que conocemos hoy, pero al adentrarnos en una época donde los patrones climáticos se enfrentan a cambios profundos, con alteraciones severas en los regímenes de lluvias y en las temperaturas medias extremas, la gran incógnita es otra. ¿Qué va a pasar?
Si el clima histórico forjó el mapa que conocemos, cabe preguntarse cómo las transformaciones climáticas futuras podrían llegar a desdibujar, vaciar o incluso endurecer las fronteras de ese mapa político que sobre el papel del manual de 2026 parece definitivo. Es una gran reflexión. Es una perspectiva que nos obliga a mirar el territorio no como una fotografía del pasado, sino como una estructura en permanente adaptación. Desde luego, da mucho que pensar sobre cómo nos organizaremos en el futuro. Bueno, ha sido una sesión profunda y tremendamente esclarecedora. Agradecemos la compañía durante este trayecto a través de las altitudes, los contrastes climáticos y los complejos equilibrios territoriales que dan forma a España. Ha sido un placer acompañar en este análisis. Seguiremos diseccionando y extrayendo las claves de los textos que explican el mundo que nos rodea. Hasta la próxima inmersión.